Ha sido de verdad, qué vida más bonita, y queriendo hacer las cosas siempre bien. Sobre todo, oye, la gente tan buena que hemos tenido trabajando con nosotros. Nos daba como órdenes de jefe que contásemos siempre la verdad y que la dijéramos de una manera que no fuese ofensiva, que en definitiva eso es lo que quería Luis, que hacer un nuevo periodismo más audaz. Lo que más me gustaba era correr. Me dejaban correr y encima me dejaban escribir. Le decía, oye Enrique, ¿qué te parece si hago en motociclismo tal cosa? Y me decía, sí, pero mira a ver si lo puedes hacer así. Era inmediato, era como un reflejo. Me dijo, vas a trabajar en autopista y además vas a cobrar. Y es que tenía toda razón. El compañerismo que había, esa piña que éramos todos, cómo nos apoyábamos. Cuando nadie creía en este deporte, él se empeñó en seguir escribiendo, ¿no? Por lo tanto, siempre tendrá un hueco en la historia de la moto. O sea, era el primero que iba por la mañana y el último que se iba por la noche. O sea, él era un jefe muy cercano que además daba ejemplo. Cuando tu padre entraba por la mañana, yo solía meterme debajo de la mesa. Si le oía decir, he pensado, Dios mío, ¿qué habrá pensado? Ahora vamos a crear el coche del año y entonces en la revista vamos a poner un papel que el suscriptor nos escriba. Cartas y cartas. Era espantoso oírle pensar. Prefería que bajara por las mañanas, se metiera en su despacho y de repente dijera, Raquel, ¿qué pasa, Enrique? Y me había escrito una poesía. En una cabina de las antiguas llamamos a Enrique, le comentamos y Enrique sobre la marcha nos regaló esta saeta con la que yo gané en la Unión. Yo le clavé la corona a Jesús, a ese inocente, y aunque soy mala persona, cuando le miro de frente me sonríe y me perdona. Lo que le gusta es hacer felices a los demás y no le gustaba para nada el protagonismo, aunque lo ha tenido. Y cuando parecía que Luis que ya no iba a hacer más revistas, de repente surgió Autofácil, que es que nos dejó a todos con la boca abierta, porque es que fue algo como tan innovador, tan diferente. Enrique tenía mucho peligro y lo sigue teniendo. Ese sentido del humor, esa retranca que tiene. Una persona que técnicamente no era técnico y sin embargo sabía más de técnico que muchos que se dicen técnicos del motor. Tu padre es un buen hombre, básicamente es un buen hombre. Y eso lo lleva al mundo empresarial, al mundo periodístico, a todo. España le debe mucho al grupo que fundó Enrique y por supuesto a su persona. Todo el mundo que ha merecido llamarse periodista del motor en este país, si no ha pasado por tus manos, pues como que no, ¿sabes? Enrique es un genio. Enrique para mí es increíble. ¿Qué te voy a decir? Es increíble. ¿Qué puedo decir? Gracias. Gracias por todo y a todos, a mis hijos. Sobre todo a mi mujer, porque yo creo que es ella la que ha hecho todo, ¿sabes?